niños de ojos negros. En los caminos largos, uno aprende a distinguir los sonidos normales de los que no encajan. El motor que descansa, el viento que roza los espejos, el crujir del asiento al moverse ligeramente con el peso del cuerpo. Todo eso forma parte de una rutina silenciosa que los traileros entendemos como normal. Por eso, aquella noche, en el paradero de la autopista Reynosa-Matamoros, algo tan simple como unos golpecitos suaves en la puerta del copiloto me hizo sentir que algo estaba mal. Había llegado al lugar poco después de las 11. Era uno de esos puntos muertos entre ciudades, donde solo hay unos baños austeros, una máquina expendedora de papas viejas y un par de postes de luz débil que lanzan sombras más grandes que la luz que ofrecen. Me estacioné sin problema. Había hecho buen tiempo de ruta y quería revisar las cuentas antes de dormir. Dentro de la cabina apagué todas las luces, dejé solo la pantalla tenue del celular mientras hacía números mentales y anotaciones. Los golpecitos no fueron fuertes, más bien como si alguien, tímido o sin fuerza, tocara con la yema de los dedos. Me quedé quieto, esperando que fuera mi imaginación. Pero volvieron, idénticos, 3 toques separados por pausas largas. Pensé en algún compañero de ruta, aunque no había visto otro tráiler por kilómetros. No podía ser un policía, ellos tocan fuerte, ni un asaltante, ellos no avisan. Con cautela estiré la mano y encendí la luz exterior del copiloto. Allí estaban, un niño y una niña, de unos 8 años, no más, parados uno al lado del otro, empapados como si hubieran salido de un río. Vestían ropa que no correspondía a esta época. El niño con una camisa blanca metida en un pantaloncito de tirantes y la niña con un vestido de flores desteñido y un moño en el cabello. Ninguno tenía mochila, ni linterna, ni señal de haber bajado de algún coche. Solo estaban ahí, inmóviles bajo la llovizna tenue, mirándome desde abajo con una expresión neutra. Me incorporé lentamente y bajé un poco la ventanilla. El aire frío de la noche se coló en la cabina. ¿Qué hacen aquí solos?, pregunté, con voz firme, pero sin sonar hostil. Ambos respondieron al mismo tiempo, con la misma entonación. Nos perdimos, llévanos al pueblo. El tono no tenía ni urgencia ni miedo. Era plano, vacío. No hablaban como niños asustados, sino como si estuvieran repitiendo una frase memorizada. Algo no encajaba. Les pregunté dónde estaban sus padres. Volvieron a decir que estaban perdidos y que tenían frío. Miraban sin parpadear. Me incliné un poco para verles mejor los rostros. Fue entonces que la lamparita interior del techo, que había encendido segundos antes, les dio de lleno. Y vi sus ojos, negros, no como ojos muy oscuros, eran completamente negros, sin pupila, sin iris, sin el blanco visible. 2 esferas opacas que absorbían la luz en vez de reflejarla. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Sentí cómo se me tensaban los músculos del cuello, cómo se me erizaba el vello de los brazos. Un frío se me metió en la columna vertebral, como si me hubiera abierto una puerta al vacío. «Ábrenos, tenemos frío», dijeron al mismo tiempo, esta vez alargando las sílabas, como si lo cantaran. Las sonrisas que dibujaron en ese instante fueron lo peor. No eran sonrisas de niños. Eran muecas largas, desproporcionadas, como si la piel del rostro se estirara más de lo natural. Me paralicé por una fracción de segundo. Luego reaccioné con puro instinto. Cerré la ventanilla de golpe, puse en marcha el motor y, sin mirar atrás, aceleré hasta que la cabina vibró. Los perdí de vista apenas encendí los faros. No vi que se alejaran, ni que corrieran, ni que gritaran. Simplemente desaparecieron de mi campo visual, como si nunca hubieran estado allí. Conduje varios kilómetros sin pensar demasiado. No encendí la radio, no prendí las luces interiores, solo manejé. Cuando por fin sentí que podía detenerme, lo hice junto a una gasolinera cerrada, muy lejos ya del parador. Me bajé, caminé un poco alrededor del tráiler para calmarme.
Apreté las llaves entre los dedos como si fuera un amuleto. No podía quitarme de la cabeza esos ojos. Llamé a la Guardia Nacional. Les dije que había visto a 2 niños caminando solos cerca del parador, que estaban empapados, que quizás se habían perdido. No les hablé de los ojos ni de la sonrisa, solo lo suficiente para que mandaran una patrulla. A la hora, regresé con ellos. Llegamos al sitio exacto donde había estado estacionado. Los baños seguían cerrados, la máquina seguía parpadeando su luz vieja, y no había rastro de los niños, ni huellas, ni pisadas, nada. El oficial me miró como dudando. Me agradeció el reporte y dijo que estarían pendientes. Me sugirió descansar en una zona más transitada. Volví a mi cabina con una mezcla de vergüenza y temor. No dormí esa noche, tampoco la siguiente. Durante semanas me quedé mirando por el retrovisor cada vez que me estacionaba. Me costaba cerrar los ojos. Cada vez que lo hacía, me venía la imagen de esos rostros mojados y esos ojos vacíos, inhumanos. Con el tiempo hablé con otros choferes. Conté el episodio como si fuera una anécdota exagerada. Algunos se rieron, otros se pusieron serios. Uno, un viejo de acento norteño, me dijo que no era el primero en ver niños que no son niños en esa región. Me contó de gente que los ha dejado subir y que luego se enferma o desaparece. Desde entonces, cada vez que alguien me toca la puerta en la madrugada, no contesto, no bajo la ventana, y mucho menos si dicen tener frío. A veces, mientras manejo, me asalta el pensamiento de qué habría pasado si les abría, qué habría pasado si les dejaba subir. Pero es un pensamiento que rechazo al instante, porque siento que si lo pienso demasiado, ellos regresan, aunque sea con el recuerdo. Y ese recuerdo, esos ojos negros, ya me acompañan en cada kilómetro, como si nunca se hubieran ido. Silbido en la oscuridad. Atravesaba los llanos de Sonora, esa franja interminable de tierra donde el viento apenas mueve las ramas secas y el cielo nocturno parece una sábana extendida de estrellas sin fin. Era pasada la medianoche y el motor de mi tráiler era el único sonido constante acompañándome. No venía nadie detrás ni se asomaban luces al frente. Solo la línea recta de la carretera y el desierto que, a esas horas, parecía suspendido en otro tiempo. Apagué la radio. A veces lo hago para relajarme, para oír el sonido puro del camino, o mejor dicho, de la nada. En esa nada fue donde emergió el silbido. Largo, melancólico, afinado. No era viento, no era interferencia. Sonaba humano, deliberado, como una melodía tarareada sin voz. Al principio me dije que quizás sería algún pastor, algún hombre caminando con su ganado, aunque esa idea no tenía mucho sentido. En kilómetro no había nada, ni casas, ni ranchos, solo matorrales dispersos, piedras calizas y la silueta de los cerros lejanos. Pero el silbido seguía, se repetía en ciclos, como si alguien quisiera que lo escuchara. Reduje un poco la velocidad, la curiosidad me ganó. Abrí un poco la ventanilla, entró una brisa tibia y seca. El sonido se intensificó, no era una ilusión. El silbido se acercaba, pero no podía ver a nadie. La melodía era simple, de 4 o 5 notas, pero con un ritmo que se sentía antiguo. Tenía algo que recordaba a las canciones de cuna que me tarareaban de niño. Me heló la piel sin saber por qué. Seguí manejando, pero más alerta. Cada vez que parecía desvanecerse, volvía a surgir, más cerca. Me asomé por el espejo lateral del copiloto. Nada. Revisé los retrovisores por si algún vehículo venía sin luces. Tampoco. Hasta bajé momentáneamente del tráiler en una zona de acotamiento. Silencio. Pero al volver a la cabina y cerrar la puerta, el silbido sonó con fuerza, justo detrás de mi oído, como si alguien invisible se hubiera sentado a mi lado. Pegué un brinco y giré bruscamente. No había nadie en el asiento del copiloto, tampoco en el camarote. Revisé todo.
Abrí y cerré la puerta con fuerza. Me quedé un momento inmóvil, y ahí estaba otra vez, el mismo silbido, pero ahora adentro. Sonaba como si viniera del espacio justo entre los dos asientos. Apreté el volante y sentí el sudor correrme por la espalda. Sin pensarlo 2 veces, arranqué con fuerza y pisé el acelerador hasta sentir las ruedas temblar contra el asfalto. El sonido cesó abruptamente, como si se hubiese quedado atrás, pero la atmósfera dentro de la cabina cambió. El aire era más denso, el silencio ahora tenía peso. Conduje sin detenerme durante casi 1 hora más, hasta que vi las luces de una pequeña fonda abierta. Necesitaba bajarme, tomar algo caliente, ver rostros humanos. Me estacioné tembloroso. Dentro del lugar había un par de traileros tomando café y una señora mayor sirviendo pan dulce. Me senté sin decir mucho. La señora notó mi cara y me sirvió una taza de café sin preguntar. Uno de los hombres, de esos de voz ronca y cara curtida por la vida en carretera, me miró de reojo. Le conté lo del silbido, sin adornar, solo los hechos. Él dejó la taza sobre el plato con un golpecito leve y dijo: «Te siguió, te escogió». Le pedí que explicara. Fue breve. Aquí decimos que cuando alguien oye ese silbido en el llano es porque el silbón anda cerca. A veces solo pasa, pero si te responde, ya no se va. Me habló de una leyenda que yo ya había escuchado vagamente, pero que nunca había tomado en serio. La figura de un alma en pena, alta y cadavérica, que carga un saco con huesos y emite un silbido mientras busca víctimas a las que contarle su dolor, o peor, hacer lo suyo. Me dijo algo que me estremeció. Entre más cerca está, más suave se oye. Cuando suena fuerte, es porque ya lo tienes al lado. No dormí esa noche, ni en la fonda ni en el tráiler. Me quedé despierto, tomando café frío y mirando de reojo la puerta cada vez que se abría con el viento. Al amanecer, volví a subir a mi unidad. Antes de arrancar, me aseguré de que la radio estuviera encendida, con música a buen volumen. Desde entonces, nunca más manejo en silencio por esa región, ni por ninguna otra. Con el paso del tiempo, intenté racionalizarlo. Tal vez fue el viento, un animal extraño, una fatiga auditiva, pero ninguna explicación me convence cuando recuerdo aquel silbido tan claro, tan humano, tan cercano. Porque no fue un sonido cualquiera, fue una presencia, una advertencia, o quizá un intento de compañía en medio del desierto, la más peligrosa que se puede aceptar. Algunos colegas me han dicho que también lo han escuchado, pero casi nadie quiere hablar del tema. Es como si nombrarlo hiciera que vuelva, como si contar la historia lo atrajera. Por eso, cada vez que alguien pregunta si es cierto lo que dicen del silbón, solo me encojo de hombros. ¿Qué puedo decir? Que hay cosas que no deben escucharse, y mucho menos responderse. Una madrugada, meses después del encuentro, volví a pasar por la misma zona. Lo hice con música a todo volumen, el aire acondicionado encendido y las luces altas. Aún así, hubo un instante, justo al cruzar un puente viejo entre los matorrales, donde sentí que la temperatura bajó, como si la noche respirara más fría. Bajé el volumen por inercia, solo un segundo. Y ahí estaba, el mismo silbido, lento, melancólico, como si no se hubiera ido nunca, como si me hubiera estado esperando. Volví a subir el volumen, casi rompiendo el dial, y no bajé la velocidad hasta estar fuera de los llanos. Me prometí no volver a pasar por allí de noche, pero no siempre se puede escoger el horario cuando uno vive en la carretera. Y cada vez que el cielo empieza a oscurecer mientras me acerco a esa región, algo en mí se aprieta. Una memoria auditiva se activa, la tonada vuelve, aunque sea en mi cabeza. Y entonces hago lo único que me queda, cantar, por encima del motor, por encima del miedo, para que no haya espacio para ningún otro sonido, porque sé que si el silencio cae, él puede volver. Y esta vez
No estoy seguro de que se conforme con solo silbar. Monumento viviente. Transportaba maquinaria pesada desde el sur de Sinaloa, y por cuestiones de tráfico en la autopista principal, tomé una carretera secundaria que ya había recorrido un par de veces. Era de esas rutas en las que el pavimento se rompe con frecuencia. Los arcenes son angostos y los pueblos parecen congelados en el tiempo. Pero lo que más recordaba de ese tramo eran las esculturas, figuras metálicas descomunales colocadas a la entrada de comunidades pequeñas, como una manera de atraer visitantes o distinguirse entre la monotonía del camino. Algunas eran caballos al galope, otras retrataban campesinos cargando costales. Pero había una en particular que me provocaba una incomodidad difícil de explicar. Un guerrero de hierro oxidado, con lanza al hombro y casco estilo prehispánico, cuya mirada solía estar fija hacia la plaza del pueblo. Medía unos 10 metros de altura, y su silueta era visible incluso desde varios kilómetros antes. Aquella noche no llevaba música. Había apagado la radio desde hacía rato. Solo se escuchaban el motor, el crujido de la suspensión y el roce de las llantas sobre el asfalto desgastado. La brisa caliente entraba por la ventana entreabierta. Faltaban unas 3 horas para el amanecer cuando llegué al tramo donde se erguía ese guerrero, envuelto por la oscuridad y apenas recortado por la débil iluminación del alumbrado público. La farola más cercana parpadeaba, como si su luz tuviera miedo de alumbrar demasiado. Cuando lo pasé de largo, algo me empujó a mirar el retrovisor. No fue una decisión consciente. Sentí un cosquilleo en la nuca, como si alguien me observara desde atrás. Giré los ojos rápido al espejo, y ahí estaba, majestuoso, imponente, pero diferente. No supe decir qué era al principio, hasta que noté que el torso, antes erguido mirando al centro del pueblo, parecía ahora inclinado levemente hacia la carretera. El brazo derecho, donde sostenía la lanza, ya no estaba extendido hacia adelante. Parecía retraído, casi como si se preparara para lanzarla. Cerré los ojos un instante mientras avanzaba, intentando recordar su pose original. No tenía sentido. Era un monumento fijo. Tal vez el ángulo, el cansancio o la distorsión de las sombras me estaban jugando una mala pasada. Reduje la velocidad hasta detenerme por completo, a unos 50 metros del monumento. Puse las intermitentes, tomé la linterna de mano y me asomé por la ventanilla. El guerrero seguía en su sitio, pero una inquietud latente me impedía arrancar de inmediato. En ese momento, un relámpago lejano iluminó el cielo. Solo duró un segundo, pero suficiente para que el espejo lateral reflejara lo que no debía pasar. La cabeza de la estatua giraba lentamente, siguiéndome con la mirada, como si el hierro cobrara vida solo bajo la breve luz eléctrica de la tormenta. Me encogí de hombros por reflejo, apreté el volante con ambas manos y aceleré. Ni siquiera me atreví a voltear otra vez. Por kilómetros sentí esa mirada de acero en mi nuca. El sudor frío me resbalaba por la espalda. No encendí la radio, no quise escuchar otra voz. Solo manejé, convencido de que si me detenía o si bajaba del camión, algo ocurriría. Algo irreversible. A la mañana siguiente, en una gasolinera cercana, me crucé con otro trailero que venía del norte. Hablamos unos minutos mientras cargábamos diésel, y sin que yo mencionara nada, me soltó que había pasado por aquel mismo pueblo unas horas después y se detuvo a tomar una foto del guerrero. Me enseñó la imagen en su celular. Ahí estaba la estatua, pero con una diferencia evidente. Tenía una especie de sonrisa torcida en el rostro. El labio inferior, antes recto ahora curvaba hacia un lado, como si el metal hubiera sido moldeado por una mano invisible durante la noche. Mi compañero pensó que quizá algún artista local había hecho una intervención o que la imagen estaba mal tomada por el ángulo. Yo no dije nada. No le mencioné lo del giro de cabeza ni el relámpago. Volví a pasar por ese mismo lugar una semana después, ya de día.
El guerrero había sido acordonado con cintas de advertencia y unos tablones que bloqueaban el acceso. Un letrero improvisado decía que se encontraba en reparación por riesgo estructural. Pero no vi grúas ni personal trabajando, solo un silencio espeso alrededor. Me detuve brevemente para observarlo desde el parabrisas. Ya no parecía tan imponente. Su expresión había regresado a la original, o al menos eso creí. Sin embargo, una mancha oscura bajaba desde su ojo izquierdo, como si el metal hubiera llorado óxido reciente. Lo que me remató fue lo que contaron semanas más tarde unos vecinos del pueblo en una fonda cercana. Decían que desde que colocaron esa escultura, varios accidentes habían ocurrido justo frente a ella. Camionetas volcadas, motociclistas que perdían el control sin motivo aparente. Algunos aseguraban que el guerrero protegía al pueblo, otros que exigía algo a cambio de su presencia. Incluso una señora mayor murmuró que el que mira al guerrero a los ojos nunca vuelve igual. Desde aquel viaje evito esa ruta. Prefiero dar rodeos o perder tiempo por caminos más largos. No quiero volver a cruzarme con esa figura. No quiero ver otro relámpago que revele lo que no debe moverse, porque estoy seguro de que ese monumento respira cuando nadie lo ve, que escucha los motores, que huele el miedo, que no está hecho solo de metal, sino también de algo más antiguo y oscuro, que se mantiene quieto solo porque así lo decide. Y si algún día vuelve a girar la cabeza, que no sea hacia mí. Remolino con rostro. En medio del trayecto hacia Matehuala, el cielo estaba limpio y el sol golpeaba con una intensidad que parecía derretir el asfalto. Era uno de esos días secos y abrasadores, donde la quietud del desierto parecía absoluta. El motor del tráiler rugía con constancia mientras devorábamos kilómetros sin que se viera otro vehículo a la vista. Todo estaba en silencio, salvo por el traqueteo del viento caliente colándose por una rendija del cristal. Fue entonces cuando lo vi. En el horizonte, donde la carretera se funde con la tierra colorada, se levantaba una espiral de polvo. No era muy grande al principio, lo suficiente para pensar que era un remolino cualquiera, de esos que se ven a menudo en regiones así, pero había algo raro en su movimiento. No bailaba como suelen hacerlo los torbellinos pequeños, que se agitan en círculos erráticos antes de desaparecer. Este venía derecho hacia mí, como si supiera que yo estaba allí. Disminuí la velocidad. No había viento ni una brisa. El calor era seco, inmóvil. Y sin embargo, aquel remolino crecía a pasos agigantados, elevándose como una columna de polvo viva. Era tan alto que ocultaba parte del cielo y su base se ensanchaba cada vez más. Me quedé mirándolo, inmóvil por unos segundos, hasta que lo tuve prácticamente encima. Cerré los cristales, pisé el freno con fuerza y apreté los dientes. El impacto fue inmediato. La arena chocó contra el parabrisas como si alguien lanzara cientos de puñados de grava al mismo tiempo. El sonido era ensordecedor, un aullido profundo combinado con un silbido agudo que se colaba por las rendijas como si algo respirara desde fuera. La cabina comenzó a temblar. El volante vibraba entre mis manos como si el propio tráiler quisiera girar por sí solo. Y entonces lo vi. En medio del torbellino, justo al frente, los granos de arena se ordenaron fugazmente como si obedecieran un patrón. Un rostro apareció entre el polvo. Un rostro enorme, tosco, de ojos vacíos que se clavaban en mí. No era una cara humana, no tenía expresión definida, pero su presencia imponía un terror ancestral. Me sentí observado, juzgado. El rostro permaneció apenas un parpadeo, pero fue suficiente para congelarme. El rugido se intensificó. Sentí que el camión se ladeaba hacia la derecha. La cabina crujía por la presión del viento. El retrovisor del lado del copiloto salió volando. El parabrisas comenzó a resquebrajarse por una de las esquinas, como si algo presionara desde afuera. Grité sin darme cuenta,
apretando el volante con fuerza, esperando que no se volcara el tráiler. Y así como llegó, se fue. El remolino cambió de rumbo repentinamente y subió por una colina, desvaneciéndose en cuestión de segundos. El silencio volvió tan abruptamente como se había ido. Me quedé quieto, con el corazón golpeando como un tambor en el pecho. El parabrisas estaba lleno de pequeñas fracturas. Dentro de la cabina, la arena fina cubría el tablero, el asiento, mis pantalones. Tosí varias veces y abrí la puerta. Bajé y di la vuelta al frente del tráiler. En el cofre, sobre la pintura sucia, había marcas como si algo lo hubiera rasguñado. 5 rayas curvas, paralelas, apenas profundas, pero demasiado nítidas para ser casuales. Pasé los dedos por ellas. No eran grietas, no eran del viento. Era como si algo hubiera pasado la mano por ahí, o algo con garras. Seguí conduciendo con las manos temblorosas hasta el siguiente paradero. Era un puesto pequeño donde vendían refrescos y frutas bajo un techo de lámina. Me estacioné y bajé con la sensación de tener aún los oídos zumbando. Uno de los locales, un hombre mayor de sombrero ancho, me vio llegar cubierto de arena y con la cara pálida. Se acercó sin decir nada, observó el tráiler y las marcas en el cofre. «Te agarró uno de esos remolinos brujos, ¿verdad?» No supe qué decir, solo asentí. «Aquí les tenemos respeto. A veces salen en días como estos, cuando no hay viento. No son cosa del clima, son cosa de lo que habita debajo». Le pedí que me explicara mejor. Me contó, con una tranquilidad inquietante, que hay zonas del desierto donde, según los viejos, se entierran espíritus de gente que murió mal. Algunos dicen que son guardianes, otros que son condenados. El viento, cuando quiere, les da forma, y cuando el desierto los necesita, los levanta como torbellinos con vida propia. Dijo que si ves uno venir hacia ti en línea recta, más te vale no oponer resistencia. Mejor frena, bájate y ponte de rodillas. Me ofreció agua, que bebí como si no hubiera tomado en días. Al anochecer, me fui de ahí todavía nervioso, pero algo me quedó claro. No era el único que había vivido algo así. Otros traileros habían contado historias parecidas. Uno decía haber visto a una mujer dentro del remolino. Otro aseguraba que escuchó su nombre gritado por el viento. Yo no escuché mi nombre, pero sí sentí que ese rostro me reconocía. No como alguien en particular, sino como si supiera que yo no debía estar ahí, que había cruzado una línea invisible. Desde aquel día, cada vez que cruzo esa zona, bajo un poco la velocidad. Si hay polvo en el aire, apago la radio. Si el viento empieza a sonar como un suspiro largo, me encomiendo al desierto. No he vuelto a ver otro remolino con rostro, pero la sensación quedó marcada en mí, como las garras sobre el cofre. A veces, al limpiar la cabina, aún encuentro granos de arena en los rincones más inesperados. Y cada vez que eso ocurre, recuerdo esa mirada formada por el polvo y ese rugido imposible que parecía salir de una garganta hecha de viento y tierra. Hay cosas en el camino que no pertenecen a este mundo, y a veces, solo a veces, se cruzan con uno como advertencia. El desierto no perdona a quien no lo respeta, y yo aprendí a respetarlo el día en que me miró. Escena repetida. Esa madrugada avanzaba por la autopista México-Puebla, envuelto por un silencio extraño que ni la música ni el rugido constante del motor lograban romper del todo. Era uno de esos trayectos largos, donde uno va con la cabeza despejada, sin distracciones, atento a cada señal, a cada movimiento en el camino. No había mucho tráfico, lo cual hacía todo aún más monótono. El horizonte estaba oscuro, las luces del tablero iluminaban suavemente el interior de la cabina, y mis faros eran los únicos que cortaban la noche. Fue entonces cuando vi al sedán blanco. Iba justo delante de mí, rebasando lentamente a un Torton rojo que circulaba por el carril derecho. No le di demasiada importancia.
Lo recuerdo bien porque el sedán tenía la cajuela visiblemente hundida, como si alguien le hubiera dado un golpe fuerte y nunca se hubiera molestado en repararlo. El camión, por su parte, tenía esas frases impresas atrás, típicas de flotillas. ¿Cómo conduzco? Seguido de un número que no alcancé a leer. Una escena común, repetida 1000 veces en 1000 trayectos. Los rebasé a ambos sin complicación. Al pasar, el retrovisor me permitió ver brevemente la figura del conductor del sedán. Iba solo. Sus ojos estaban fijos al frente, completamente sereno, casi mecánico. El chofer del Thornton parecía cabecear con la vista en la recta infinita. Me volví a concentrar en mi carril y dejé atrás esa escena como tantas otras. Pasaron unos 10 minutos. Calculaba que había avanzado al menos unos cuantos kilómetros. El paisaje no había cambiado mucho, pero en ese tipo de trayectos eso es lo normal. Lo que no fue normal fue lo que vi a continuación. Allí estaba, otra vez, el mismo sedán blanco, rebasando al mismo Thornton rojo. La abolladura en la cajuela era idéntica. El color, el movimiento, incluso la velocidad a la que se desplazaban. Todo. Y, lo más perturbador, la frase en la parte trasera del camión era la misma. ¿Cómo conduzco? Idéntica caligrafía, misma distribución de letras, como si se tratara del mismo vehículo. No supe qué pensar. Parpadeé varias veces. Sentí una punzada de incomodidad en la nuca, como un escalofrío que no termina de instalarse, pero que avisa que algo no anda bien. Miré a mi alrededor buscando alguna referencia distinta. Aceleré un poco para rebasarlos, más por necesidad de confirmar lo que estaba viendo que por prisa. Pasé junto al sedán y vi nuevamente al conductor. Era el mismo rostro, el mismo gesto ausente, las manos en la misma posición. Al pasar el Thornton, no tuve dudas. También el chofer parecía idéntico, con la misma postura encorvada y la cabeza algo ladeada, como adormecido. Lo primero que pensé fue que quizá había perdido la noción del tiempo, que, de alguna forma, había dado la vuelta o había salido de la autopista por error y regresado al mismo punto sin darme cuenta. Pero eso no era posible. El GPS estaba claro. El trayecto había seguido en línea recta, sin desvíos. La ubicación marcada coincidía perfectamente con mi avance. No había retrocedido ni girado en ningún entronque. No era confusión. Era otra vez la misma escena. Y eso fue lo que me heló la sangre. Porque por más que uno intente encontrar una explicación lógica, cuando la realidad se tuerce delante de tus ojos, no hay argumento que la acomode. La escena no solo se parecía, era idéntica. Como si el tiempo hubiera dado un paso atrás, como si estuviera atrapado en un bucle que acababa de descubrir. Me asomé por la ventana intentando captar algún sonido diferente, algún ruido externo que rompiera la lógica. Solo el viento y el motor. Intenté recordar si había tomado algún medicamento que pudiera alterarme, pero no. Ni pastillas, ni energizantes, ni nada. Había dormido bien y llevaba un buen ritmo. No estaba exhausto, no estaba alucinando. Los minutos siguientes los pasé en una especie de trance. Manejaba casi en automático, repasando mentalmente todo, buscando una explicación que no llegaba. Encendí la radio solo para escuchar voces humanas, para sentir que estaba en el mismo mundo de siempre. Pero la señal era débil. Ruidos, interferencias, una canción sin ritmo. La apagué. Cuando volví a mirar al frente, lo impensable ocurrió. El sedán blanco volvía a aparecer. Esta vez, justo a unos metros de distancia, pasando nuevamente al Thornton. 3 veces. No era posible. El mismo vehículo, la misma cajuela abollada, el mismo camión, la misma frase, todo sincronizado. Frené, fuerte, a un costado de la carretera. Bajé del tráiler y caminé unos pasos. El silencio del entorno me envolvió de una forma extraña, como si la autopista se hubiera vaciado de toda presencia ajena. Sentí que el mundo se había detenido unos segundos para que yo pudiera entender lo que estaba ocurriendo.
Miré atrás. La recta seguía como siempre, iluminada solo por la luz mortecina de algunos postes. Los vehículos que acababan de rebasarme seguían adelante, sin notar nada. Para ellos todo era normal. Pero yo acababa de presenciar una anomalía. Volví a subir al tráiler. Cerré la puerta con más fuerza de la necesaria. El sonido metálico me reconectó con la cabina, con lo tangible. Respiré hondo. Apreté el volante. Aceleré lentamente, como si temiera que el mismo fenómeno se repitiera una cuarta vez. Y por más que deseé que no ocurriera, volvió a pasar. Pero esta vez fue peor. No fue una simple repetición, fue una distorsión. El sedán estaba detenido en mitad del camino, completamente apagado, con las luces fundidas. Y el Thornton, parado detrás, como si estuviera esperando algo. Ambos vehículos inmóviles. No había señal de vida en ninguno, ni luz, ni movimiento. Reduje la velocidad con el corazón desbocado. Algo no estaba bien, algo no encajaba. Pasé junto a ellos despacio, muy despacio, tratando de ver si había alguien dentro. Y allí estaban. El conductor del sedán, con la cabeza ladeada, los ojos cerrados, como dormido. El del Thornton, igual. Ninguno reaccionó ante mi presencia. Parecían congelados en el tiempo. Cuando los dejé atrás, revisé el reloj. Faltaban 15 minutos para las 3 de la mañana. El punto exacto donde muchos conductores afirman que las cosas raras suceden. Ya no miré más el retrovisor. No quería ver si volvían a aparecer. No quería confirmar que algo había fallado en la realidad. Que yo había cruzado, aunque fuera por unos instantes, una grieta que no debería estar ahí. Al llegar al siguiente paradero, me estacioné sin apagar el motor. No podía dormir. No esa noche. Me quedé ahí, viendo las luces titilar en el tablero, repasando una y otra vez la secuencia, sabiendo que no encontraría respuesta. Desde entonces evito esa autopista de madrugada, y aunque muchos se burlan cuando lo cuento, otros solo guardan silencio. Porque los que han estado al volante por años saben que hay cosas en la carretera que simplemente no tienen sentido. Y esa noche yo fui testigo de una de ellas. Pendiente embrujada. Aquel día había salido desde Guadalajara al mediodía con una carga ligera de materiales de oficina. Nada especial. La ruta principal estaba con mucho tráfico por un accidente, así que opté por una carretera secundaria que conocía de oídas, pero que no había recorrido nunca. Me advirtieron que era algo solitaria y vieja, pero viable para un camión como el mío. Pensé que serían unos cuantos kilómetros más tranquilos y que me ahorraría tiempo. No imaginaba lo que me esperaba en esa curva olvidada del estado de Jalisco. El camino era estrecho, con vegetación espesa a los lados y muy pocos postes de luz. Conforme avanzaba, el entorno empezó a volverse más silencioso. Ni un solo auto, ni siquiera animales cruzando. Solo el sonido del motor y el crujido de las ramas contra el viento. A lo lejos vi un letrero viejo y corroído que apenas dejaba leer el nombre de la zona, El Salitral, y justo ahí comenzaba la cuesta. Me pareció raro desde el principio, porque a simple vista la carretera se inclinaba hacia abajo, como si bajaras de un cerro. Ideal, pensé. Solté el acelerador y puse la transmisión en neutral para dejar que el tráiler bajara solo. Pero no se movió. Es más, empezó a retroceder, lentamente, cuesta arriba. Lo noté porque el volante comenzó a temblar un poco y sentí el jalón suave hacia atrás. Me senté derecho, confundido. Aceleré ligeramente por si había alguna trampa del terreno, pero la dirección del movimiento no coincidía con la inclinación aparente. Mi camión estaba subiendo la pendiente sin propulsión. Literalmente subía solo. Era una fuerza ajena, silenciosa y firme. Al mirar por los espejos laterales, el camino parecía normal, pero algo dentro de mí se tensó. Frené. No pasó nada. O más bien, pasó algo que no debería pasar. El freno respondió con lentitud, como si estuviera presionado desde fuera. Sentía una resistencia extraña en los pedales,
algo antinatural. El peso del tráiler no era el problema. No llevaba más que cajas ligeras, nada que justificara ese arrastre cuesta arriba. Y sin embargo, avanzaba de espaldas, centímetro a centímetro, con una precisión inquietante. Fue entonces cuando miré el espejo retrovisor interior. Lo que vi me quitó el aire. Había figuras, sombras pequeñas, sin forma definida, pero claramente humanas, alrededor de la parte trasera del tráiler. No caminaban, parecían flotar o empujarlo en sincronía. No gritaban, no se oía ningún paso. Solo estaban ahí, borrosas, actuando en conjunto. Me quedé congelado. No sabía si estaba soñando, si el cansancio me estaba jugando una broma o si realmente estaba viendo algo que escapaba a toda lógica. Intenté razonar. Tal vez el terreno tenía una inclinación engañosa, pero era inútil. Nada podía explicar cómo un vehículo de tantas toneladas era arrastrado cuesta arriba sin motor, y menos con esa visión fantasmal en los espejos. Traté de ignorarlas. Encendí el motor, aceleré. Durante unos segundos no pasó nada. El camión vibraba, como si algo se opusiera a su avance. Pisé más fuerte el acelerador y el motor rugió con un estruendo inusual. Finalmente, sentí como las llantas retomaban el control, como si hubiera roto una tensión invisible, y el tráiler comenzó a avanzar hacia abajo, ahora sí como dictaba la gravedad. No volví a mirar atrás. Seguí manejando sin detenerme hasta llegar al siguiente pueblo, un lugar pequeño llamado San Jerónimo. Me detuve en una tiendita para cargar agua y quitarme la tensión con un respiro. El dueño, un señor de bigote canoso y piel curtida, notó mi cara pálida. «Viene del Salitral, ¿verdad?», me preguntó sin rodeos. Asentí. Apenas pude decir que sí con la cabeza. «¿Le jaló el camión para arriba?». No respondí, solo lo miré. Él asintió con un gesto lento, como si ya supiera lo que había pasado. Me hizo pasar detrás del mostrador y me mostró un recorte de periódico plastificado en una libreta vieja. Era de hace muchos años. Una noticia con letras grandes. Tragedia en el Salitral. Mueren niños tras caída de autobús escolar. Pasó en los 70s. El camión escolar perdió los frenos en la bajada y se fue al barranco. 13 chamacos, maestro y chofer, todos, murieron al instante. Desde entonces, dicen los traileros que los empujan para evitar que alguien más se accidente, que cuando un vehículo se detiene sin razón, los espíritus de los niños lo devuelven para arriba, para que se salve. Sentí un escalofrío helado recorrerme la espalda. No era solo la historia, era la manera en que lo decía, con una tranquilidad que me hizo pensar que no era la primera vez que lo contaba, ni la primera vez que alguien llegaba como yo, pálido, tembloroso, preguntándose si lo que había vivido era real o producto del miedo. Esa noche me quedé en un pequeño hotel del pueblo. Dormí mal. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquellas figuras. No eran hostiles. No sentí miedo de ellas en sí, pero sí una angustia tremenda, una tristeza flotando, como si esos seres estuvieran atrapados en un bucle, repitiendo el mismo acto de ayuda una y otra vez. A la mañana siguiente, decidí no volver a pasar por esa ruta. Regresé por la autopista, incluso con más kilómetros encima. Me daba igual. Prefería perder tiempo que volver a sentir esa presión inexplicable en el freno, ese arrastre sobrenatural o esas presencias empujando el tráiler como si fuera una carreta de juguete. Lo conté a algunos colegas en el paradero de trailers. La mayoría se rieron. Uno me creyó. Me dijo que él también había pasado por ahí hacía años y que su unidad se detuvo de golpe y comenzó a ir en reversa sin explicación. Que no había visto sombras, pero sí sintió como si alguien empujara su caja. Desde entonces, cada vez que escucho hablar de pendientes embrujadas o zonas con leyendas extrañas, me mantengo al margen. No digo nada, no me burlo, porque hay cosas que solo entiendes cuando las vives.
Y yo viví algo que no puedo explicar, algo que desafiaba el peso de mi camión, la lógica y la física. Algo, o alguien me empujó cuesta arriba en una carretera donde otros ya no pudieron detenerse. Y desde entonces, cada que paso cerca de una cruz, al borde del camino, bajo la velocidad, y le hablo al vacío con respeto. Olor a muerte. Esa madrugada iba rumbo a Cuautla con una carga ligera de herramienta industrial. Venía desde Tlalnepantla y había decidido cruzar por la carretera que bordea Parres, justo donde la autopista México-Cuernavaca entra en una zona de curvas rodeadas de cerros boscosos. Siempre me pareció un tramo tranquilo para manejar de noche. Poco tráfico, buena carpeta asfáltica y apenas algunas luces distantes que bajan desde los poblados serranos. Lo que nunca imaginé es que ese silencio, esa oscuridad tan cerrada, podían ser el escenario perfecto para algo que no entendí entonces y que todavía me cuesta relatar. Eran poco más de la 1 de la mañana y me encontraba concentrado en la ruta, con el parabrisas ligeramente empañado por la humedad del bosque. No llevaba música ni radio encendida, solo el murmullo constante del motor y el crujido leve de la suspensión en cada bache. De pronto, sin previo aviso, un olor a flores frescas llenó la cabina. No fue paulatino. Fue como si alguien hubiera abierto un frasco de perfume potente justo debajo de mi nariz. Era una mezcla inconfundible de cempasúchil, lirios y gladiolas, como esos arreglos que colocan en las capillas funerarias. Casi podía ver mentalmente los pétalos anaranjados y blancos, su textura carnosa y húmeda. Lo más extraño era que traía las ventanas cerradas. No había posibilidad de que el olor viniera del exterior. Tampoco había pasado cerca de ningún tráiler cargado con flor cortada, y esa zona está muy lejos de cualquier mercado o cementerio. Me incliné hacia el tablero para revisar si tal vez alguna botella con aroma se había volcado o si la calefacción había absorbido algo raro, pero no había nada, nada lógico. Reduje la velocidad. Los faros iluminaron los árboles al borde del asfalto, altos, inmóviles, quietos como lápidas. Por un segundo pensé que tal vez había atropellado a algún animal y ese aroma era una alucinación provocada por la tensión. Pero entonces, el olor cambió. De flores pasó a veladoras, sí, a parafina derretida, a incienso. El templo antiguo. Me llegó esa combinación de humo dulce y cera quemada que solo se encuentra en funerales católicos. Y entonces lo escuché. Un susurro, muy bajo, apenas un quejido lastimero. No sabría decir si era masculino o femenino, pero tenía ese tono desesperado de quien sufre en silencio. Lo sentí justo detrás de mí, no a lo lejos, no en la atmósfera, detrás del asiento del conductor. Fue tan claro que giré de inmediato, aún con el volante entre las manos, lanzando la mirada al pequeño espacio detrás del asiento. No hay mucho espacio ahí. Un compartimiento con cobija, mi mochila, una linterna colgada y oscuridad. No había nadie, pero lo sentí. El aire estaba pesado, espeso, como si algo invisible acabara de pasar por ahí, dejando una estela de humedad y perfume marchito. El corazón me latía tan fuerte que sentía la sangre en los oídos. No había bajado del tráiler, ni siquiera me detuve. No podía, no porque no tuviera opción, sino porque el cuerpo no me respondía con normalidad. Algo adentro me decía que mientras no me detuviera, nada me alcanzaría. Solo seguí conduciendo, con los ojos clavados en la línea central de la carretera, como si fuera un salvavidas. Los olores se esfumaron tan rápido como habían llegado. No se disiparon, se cortaron, como si alguien hubiera cerrado una puerta hermética. El ambiente volvió a oler a lo de siempre. Diésel, sudor, plástico viejo. Ya no hubo susurros, ya no hubo nada. Llegué al primer paradero unos 40 minutos después. Me estacioné, bajé del camión y me senté en la orilla del andén. Encendí un cigarro con manos temblorosas. Estaba empapado de sudor frío.
y ahí me quedé hasta que amaneció. No quise contar nada a nadie los primeros días. Pensé que tal vez había sido el cansancio, una ilusión olfativa, un mal sueño despierto. Pero la duda me carcomía, así que en una gasolinera de la zona volví a pasar por el mismo tramo y me atreví a preguntarle a un despachador si sabía de algún accidente reciente por esos rumbos. El hombre solo me miró sin sorpresa y dijo: «Ahí por Parres, en la curva donde bajan las neblinas». ¿A qué olía? ¿A flores o a incienso? Le conté todo, sin exagerar, sin adornos. Él solo asintió. Me dijo que no era el primero que hablaba de ese olor, que varios traileros y taxistas de la zona han reportado lo mismo desde hace años, que hay noches donde parece que se abre una puerta al otro lado, que justo en esa curva hubo una volcadura múltiple hace una década, con muertos que ni siquiera pudieron ser recuperados completos por el fuego, que algunos creen que siguen ahí, que cuando huele a cempasúchil es porque están cerca, y cuando huele a incienso es porque alguien los está velando todavía, en algún plano que no es el nuestro. No supe qué decir. No soy creyente, nunca lo fui, pero tampoco tengo cómo explicar lo que viví. Lo único que sé es que esa noche no vi fantasmas, no vi espectros ni figuras nebulosas. Lo único que me tocó fue un aroma, un perfume espeso que invadió mi espacio sin permiso y que, sin palabras, me dijo que no estaba solo. Y desde entonces, cada que cruzo por esa carretera, bajo la velocidad justo antes de esa curva, no por precaución mecánica, no por respeto a los muertos, sino porque algo me dice que si algún día ese olor regresa, tal vez esta vez no venga solo. Espectro en el espejo. Aquella noche en Guanajuato, el cansancio comenzaba a pesarme más que la propia carga del tráiler. Llevaba varias horas en carretera, rodando por caminos secundarios para evitar tráfico pesado. La soledad del trayecto se había vuelto monótona, pero no me molestaba. En realidad, hasta disfrutaba esos tramos donde solo se escucha el motor y la respiración tranquila del camión. Me aproximaba a un punto donde el camino viejo se une con la carretera principal, cuando vi el letrero despintado de un paradero. Apenas una pequeña estructura junto a la curva, con un baño público medio oculto entre maleza crecida. Decidí detenerme. No por necesidad urgente, sino por costumbre de revisar frenos, tomar aire, estirar las piernas. Y sí, usar el baño antes de incorporarme al flujo más denso de tránsito. Apagué el motor. El silencio fue inmediato y absoluto. Ni un canto de grillo, ni un coche a la vista. Solo un par de focos amarillentos parpadeando sobre la entrada del baño, como si tuvieran dificultad para mantenerse vivos. Bajé con precaución. El aire era frío, húmedo, y traía consigo un leve olor a tierra vieja mezclado con humedad estancada. Al entrar al baño de hombres, lo primero que noté fue la oscuridad entrecortada. Había azulejos sucios, paredes salpicadas de manchas y un gran espejo sobre los lavabos, corroído en las esquinas, con óxido que lo devoraba por los bordes. El foco sobre el espejo parpadeaba de forma intermitente, proyectando sombras en movimientos erráticos. Mientras me lavaba las manos, inclinado hacia el grifo, noté un leve cambio en la atmósfera. El tipo de cambio que uno no puede explicar con palabras, pero que la piel detecta, como una presión distinta en el aire, como si alguien hubiera entrado sin anunciarse. Lo supe antes de verlo, una presencia detrás de mí. No escuché pasos. Nada rompió el silencio salvo el goteo lento de una llave que no cerraba bien. Pero sentí algo, y con el rabillo del ojo izquierdo vi una silueta negra colocarse detrás de mí. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me incorporé y dirigí la vista al espejo. Lo que vi me paralizó. Una mujer estaba parada justo detrás de mí, no una sombra, no un reflejo confuso. Una figura clara y definida, cabello largo, lacio, negro como tinta, piel tan pálida que casi brillaba bajo la luz temblorosa,
ojos hundidos, tristes, inexpresivos. Llevaba un vestido que parecía sacado de otra época, antiguo, con bordes deshilachados y tela descolorida. Su rostro no mostraba emoción, pero sus ojos sí, y no eran humanos. Era como mirar a través de ellos hacia algo podrido, seco, muerto. No me moví. Mis piernas no respondían. Solo giré lentamente para verla de frente. Nada. Detrás de mí no había nadie. Ni una brisa, ni un ruido. Solo los lavabos viejos y los cubículos cerrados. Un espacio vacío. Volví al espejo, y entonces grité. Seguía ahí, pero ahora más cerca. Ya no estaba a 1 metro detrás. Estaba inclinada sobre mi hombro, su rostro junto al mío. Casi podía sentir su aliento, frío y fétido, contra mi mejilla. Sus labios estaban entreabiertos, como si murmurara algo sin sonido. Retrocedí de golpe. Mi espalda chocó contra la pared y casi pierdo el equilibrio. Abrí la puerta sin mirar atrás y corrí hacia la salida. Ni siquiera me sequé las manos. Solo quería luz, aire, distancia. Al girarme para echar un último vistazo, la vi por última vez. En el espejo del baño, justo antes de que el foco parpadeara por última vez y se fundiera en negro, su reflejo sonrió. Pero no fue una sonrisa humana. Fue algo distorsionado, burlón, una mueca de dientes ennegrecidos y labios rasgados. Y luego desapareció. No caminó. No se desvaneció gradualmente. Simplemente dejó de estar ahí, como si alguien hubiera borrado su imagen con un trapo sucio. Subí al camión con las piernas temblorosas. Cerré la puerta y me aseguré 2 veces con el seguro interior. Me quedé ahí, en silencio, mirando mis propios retrovisores, buscando cualquier señal de que algo me había seguido. Encendí el motor sin pensarlo demasiado, sin revisar frenos, sin estirarme, solo quería irme. A los pocos minutos ya rodaba por la carretera principal, pero mi mente no podía alejarse de lo que había visto. Me obligaba a razonar. Tal vez fue el cansancio, tal vez el juego de luces y sombras, tal vez un mal recuerdo proyectado por el subconsciente, pero no me convencía. No era una ilusión, no era una pareidolia. La había visto, la había sentido. Esa madrugada no volví a detenerme, ni a comer, ni a descansar. Conduje hasta que salió el sol, y aun cuando la luz del día me trajo algo de paz, me quedó un miedo nuevo, sutil, pero constante. El miedo a los reflejos. Durante días evité mirar los espejos del camión. Cubrí el del baño con una camiseta. Cada vez que me lavaba la cara, lo hacía con la mirada clavada al piso. El simple acto de afeitarme se volvió tenso, como si esperara ver algo más en el cristal cada vez que alzaba la vista. Una semana después, en una gasolinera de Aguascalientes, entré a un baño más moderno, bien iluminado, con música ambiental. Me sentí seguro. Me animé a levantar la vista frente al espejo. Y ahí, por un instante, justo antes de que mi reflejo completara el gesto de secarse el rostro, juraría haber visto una sombra fugaz a mi espalda. Me giré en seco. Nada. Pero esa noche volvió el insomnio. No sé qué fue lo que se apareció en ese baño olvidado cerca de Guanajuato. No sé si fue una entidad atrapada en el vidrio o un eco de algún dolor antiguo que encontró en mí una grieta para manifestarse. Lo único que sé es que desde entonces los espejos ya no son lo que eran. Se volvieron umbrales que evito, con respeto y temor. Y ahora, cada vez que tengo que detenerme de noche en un lugar apartado, prefiero hacerlo al aire libre. Si el baño no tiene espejo, mejor. Si lo tiene, no lo miro directamente, porque hay miradas que no son tuyas. Son ojos ajenos, silenciosos, que no parpadean, que esperan desde el otro lado y que sonríen cuando saben que los viste. Porque una vez que los ves, te recuerdan. Y tarde o temprano, vuelven. Foto imposible. No era la primera vez que recorría la carretera entre Querétaro y Celaya antes de que saliera el sol.
Uno se acostumbra a manejar en esa hora brumosa, cuando la oscuridad se va desvaneciendo poco a poco y el cielo empieza a pintarse de rojo y naranja. Aquel día en particular, había salido de la base antes de lo normal, con la intención de entregar mercancía a primera hora. El camino estaba casi vacío, lo que me daba cierta tranquilidad. El motor rugía parejo. El café aún humeaba en su vaso térmico, y la brisa matinal mantenía la cabina con ese frescor que solo se siente antes de que el calor del asfalto se imponga. Justo después de pasar un letrero que indicaba la desviación a Paseo, vi que el cielo estaba en su punto. Las nubes finas, casi traslúcidas, estaban teñidas de un color anaranjado intenso, con pinceladas rosadas que se estiraban sobre las montañas lejanas. Como sabía que en ese tramo la carretera era recta y no venía nadie detrás, saqué el celular del soporte, lo acomodé de nuevo en el tablero, activé el temporizador y tomé un par de fotos al frente, sin mirar mucho. Solo quería guardar un recuerdo del amanecer, de esos que hacen que valga la pena salir tan temprano. El resto del trayecto fue tranquilo. Llegué al primer punto de entrega, descargué, firmaron la recepción y me estacioné en un pequeño paradero para desayunar un par de tortas que traía preparadas. Fue allí, mientras comía con el celular en la mano, que abrí la galería para ver las fotos del amanecer. Las primeras dos eran comunes. Paisaje típico, un poco de reflejo en el parabrisas, los colores del cielo bastante bien captados. Pero en la tercera, me quedé congelado. No porque la imagen fuera borrosa ni mucho menos. Todo estaba en foco, las montañas, la carretera y una figura humana, nítida, sentada en el asiento del copiloto. Sentí que algo se me encogía en el pecho. La figura no estaba en ninguna de las otras fotos. Solo en esa. Parecía la silueta de un hombre robusto, con los brazos en el regazo y la cabeza ligeramente girada hacia el frente. No tenía rasgos definidos, pero se distinguía bien la sombra del rostro y, sobre todo, el sombrero de ala ancha que llevaba puesto. Era de esos que usan los rancheros o los trabajadores del campo. El tipo de sombrero que ya no ves mucho en carretera, al menos no a esas horas. El problema, el verdadero problema, era que yo iba solo. Ese asiento llevaba vacío desde que salí de Querétaro. No había recogido a nadie. No me había detenido a hablar con nadie y la puerta del copiloto había permanecido cerrada todo el tiempo. No podía ser un reflejo, no podía ser un error de luz. Era una silueta sólida, presente. Me acerqué el celular al rostro, amplié la imagen. La sombra no desaparecía ni se distorsionaba como lo haría un destello de sol. Estaba ahí, con contorno firme, como si realmente hubiese alguien acompañándome. Miré de reojo el asiento vacío, como si esperara encontrar alguna marca, algo que explicara lo que estaba viendo en pantalla. Nada. El asiento estaba como siempre, con una mochila pequeña, mi chaqueta doblada encima y el cinturón de seguridad colgando sin usar. Tuve un impulso inmediato, borré la foto. Tal vez fue una reacción cobarde, pero algo me decía que no debía tener esa imagen en mi teléfono, como si conservarla fuera una invitación a algo que no entendía. Luego me arrepentí, por supuesto, pero ya era tarde. Era una de esas decisiones que tomas en un segundo de puro instinto. Cuando se lo conté a uno de mis compañeros en la segunda parada, me miró con los ojos entrecerrados, luego soltó una carcajada nerviosa y dijo: «A lo mejor te levantaste a un muerto en la gasolinera, y ni cuenta te diste». Yo fingí reír, pero no me causó ninguna gracia. Ese día no pude quitarme la incomodidad del cuerpo. Al conducir el siguiente tramo, iba lanzando miradas furtivas al espejo retrovisor y al asiento del copiloto, como esperando volver a ver esa silueta. No ocurrió nada más, pero la inquietud ya estaba sembrada. Esa noche, antes de dormir en el camarote del tráiler, le di vueltas a todo.
Pensé que quizás era una pareidolia, la chaqueta, el reflejo de algo en la ventana, una mancha mal interpretada, pero mientras más buscaba explicaciones lógicas, más me convencía de que no había ninguna. La imagen era demasiado clara. Lo más perturbador vino días después, cuando pasé por la misma zona de la foto. Era otro amanecer y por alguna razón me entró la curiosidad, o quizá la necesidad de volver a intentar la misma toma. Coloqué el celular igual, esperé a que el sol iluminara con la misma tonalidad y tomé varias fotos. Ninguna mostraba nada anormal, ni reflejos extraños, ni figuras, ni sombras. Solo la carretera, la luz del día y yo manejando solo. A partir de ahí, adquirí una costumbre nueva. Cada vez que empieza a amanecer, reviso el asiento de al lado, casi como un acto reflejo. Lo hago sin querer, incluso si no llevo el celular a la mano. Solo una mirada rápida, como quien espera confirmar que sigue solo. He escuchado historias similares. Trailero que ve a alguien sentado atrás por el espejo. Conductor que recoge a un anciano que luego desaparece. Gente que se sube en pueblos que ya no existen. Siempre pensé que eran exageraciones para pasar el rato, leyendas de carretera. Pero después de lo que me pasó, ya no me burlo de esos relatos. Hay algo en los amaneceres, en ese momento entre la noche y el día, donde las reglas del mundo parecen relajarse. Tal vez hay brechas, rendijas por las que se cuela algo que no pertenece a este lado. Algo que, por alguna razón, decide mostrarse solo un instante, solo lo suficiente para ser visto y recordado. No volví a tener otra experiencia igual, pero tampoco necesito repetirla. Basta una vez para saber que en la carretera uno nunca está tan solo como cree, y que a veces los fantasmas no aparecen para asustarte, sino simplemente para ocupar su lugar, aunque sea por un segundo, en el asiento del copiloto.